No todos los saberes se enseñan. Algunos no se escriben, no se explican, no se heredan. Solo se despiertan. Hay conocimientos que duermen en las grietas del cuerpo, escondidos bajo siglos de habla olvidada, esperando no una lectura, sino un gesto. Un gesto tan sutil que no parece sagrado, tan pequeño que pasa inadvertido, tan antiguo que no pertenece al tiempo. Este libro no es una lección. Es una llamada. No viene a darte respuestas. Viene a devolverte una llave. Y la llave es la lengua. No la lengua como músculo del lenguaje, ni como herramienta del pensamiento, sino como puente vivo entre lo visible y lo invisible. Porque antes de que el lenguaje moldeara la realidad, ya existía un saber corporal, una gramática de la carne, una arquitectura secreta en cada órgano. Y la lengua, en ese mapa oculto, no es solo vehículo del verbo, es su origen sellado. Quien ha puesto atención, aunque sea una vez, a ese instante de silencio entre la respiración y el pensamiento, habrá notado que hay un lugar en la boca donde la lengua descansa naturalmente. Pero ¿es solo descanso? ¿O es reposo ritual? En las tradiciones más antiguas, aquellas que no sobrevivieron como dogma sino como susurro, ese punto fue llamado de muchas formas: la puerta del éter, el trono del espíritu, la bóveda donde canta el alma. En el Shiva Samhita, uno de los textos tántricos menos divulgados, se afirma: quien conoce el camino de la lengua, asciende sin necesidad de alas. Pues allí donde la serpiente se oculta, también se encuentra el río que retorna al origen. Fragmento traducido libremente del capítulo 3, verso 92. Y en el Zohar, libro madre de la Cábala mística, se alude sin nombrar directamente el gesto. Hay un lugar donde la palabra no ha sido dicha, pero ya ha sido escuchada en los cielos. Zohar Arraquia, folio 73b. En el cuerpo humano, ese códice animado, la lengua tiene contacto directo con el paladar, que no es simplemente una estructura ósea, sino un centro de confluencia nerviosa, energética y simbólica. Al tocarlo, la lengua cierra un circuito bioeléctrico, sí, pero también activa algo más profundo. Un recuerdo espiritual que no pertenece a esta vida, sino a todas tus vidas juntas. Porque el alma, aunque olvide, no pierde. Solo guarda. Y este gesto, como el roce de un secreto contra otro, inicia la descarga de esa memoria. No en ideas, sino en vibración. No en dogmas, sino en certeza encarnada. Por eso este libro no es para ser leído desde el intelecto que colecciona conceptos. Es para ser habitado como quien camina por un santuario invisible. Cada palabra ha sido dispuesta como si fuese una piedra vibrando en la arquitectura de un templo interno. No vas a aprender algo nuevo. Vas a volver a sentir algo que ya sabías, pero que no sabías que sabías. Los monjes del monte Wudang, en sus tratados no traducidos, enseñaban a los discípulos a meditar con la lengua anclada, no como técnica, sino como devoción. No se les explicaba por qué. Solo se les pedía hacerlo hasta que lo supieran sin palabras. Porque lo que se activa con la lengua no se puede decir. Solo se puede encarnar. Y encarnar significa traer al cuerpo lo que está más allá del cuerpo. Que el gesto se vuelva presencia. Que la presencia se vuelva altar. En los códices gnósticos, hay fragmentos dispersos que afirman que Jesús enseñaba en secreto a orar sin hablar. Que no enseñaba a pedir, sino a emanar. Que había una manera de alinearse sin palabras. Y en los pergaminos fragmentarios del Evangelio de la Sabiduría Interior, se recoge esta frase atribuida a él. Donde la lengua descansa, el alma se eleva. Y donde se eleva, el Padre se revela sin forma. No hay evidencia arqueológica que valide estos textos ante la historia. Pero no hace falta. Porque hay verdades que no se confirman con datos, sino con vibración. Si al leer eso algo dentro de ti se enciende, entonces ya ha sido validado. No por la historia. Por tu campo. Este libro no es para los que coleccionan rituales. Es para los que están listos para entrar en comunión con un solo gesto, sostenido desde la devoción silenciosa.
una oración que no usa voz. Una práctica que no se ve desde fuera, pero que reorganiza el interior como si estuvieras tocando una nota olvidada en un instrumento sagrado. No se te pedirá fe ciega. Se te pedirá presencia total. Porque si este gesto ha sido repetido por yogis, monjes, ascetas, chamanes, místicos, sanadores y sabios que jamás se conocieron entre sí, no es coincidencia. Es convergencia. La lengua en el paladar no es magia. Es geometría espiritual. Y el cuerpo no es cárcel. Es catedral. Así que este libro será recorrido con el cuerpo tanto como con la mente. Cada capítulo abrirá un pliegue, una resonancia, una frecuencia. Cada página invitará no a entender, sino a practicar. No a repetir, sino a encarnar. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que ya recuerda. Una vibración que no vino a aprender más, sino a encender lo que duerme. Coloca la lengua en su trono. No como gesto, como declaración silenciosa. Y comienza. Porque no es un músculo el que despierta cuando lo haces. Es tu ser. Y el cielo, que parecía lejano, empieza a responder desde dentro. La antena del alma, la puerta del cielo está en tu boca. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Antes del verbo, el lenguaje secreto del cuerpo. Antes de que el ser humano nombrara el fuego, ya lo sentía. Antes de que existieran palabras para el sol, el viento o el dolor, el cuerpo sabía lo que significaban. Había un idioma anterior a toda gramática, un lenguaje sin verbo, sin adjetivos, sin voz, que se comunicaba desde la tensión del músculo, desde el pulso en la sangre, desde el modo en que el aliento entraba o se resistía. El cuerpo hablaba. Y hablaba con símbolos vivos. Cada parte tenía un significado. No funcional, sino sagrado. La columna era el eje del mundo, los ojos eran espejos del firmamento, y la lengua era algo más que un músculo húmedo y ágil. Era un interruptor. Era una llave. Era un acto ritual oculto en lo cotidiano. Mucho antes de que la voz fuera domesticada para decir yo, la lengua ya se sabía puente entre mundos. La ciencia moderna nos dice que los homínidos comenzaron a desarrollar formas de vocalización hace unos 2 millones de años. Pero vocalizar no es hablar. Y hablar no es comprender. El lenguaje simbólico, articulado, organizado en sintaxis y semántica, apareció mucho después. Y sin embargo, los cuerpos ya sabían danzar, ya sabían gemir, ya sabían cerrar los ojos con devoción, ya sabían resonar. Como escribe Merleau-Ponty, el filósofo de la percepción. El cuerpo es nuestro medio general para tener un mundo. No tenemos cuerpo, somos cuerpo. Y ese cuerpo, antes de formar oraciones, formaba geometrías. Las culturas ancestrales lo sabían sin saberlo como lo sabe la raíz donde buscar agua. Lo sabían al modo del instinto profundo, al modo en que el árbol se orienta hacia la luz. Por eso los antiguos no necesitaban explicar, necesitaban recordar. En cuevas paleolíticas, se han hallado pinturas donde las figuras humanas aparecen con líneas que brotan de su boca hacia símbolos solares. No hay voz. Hay emisión. Hay vibración. El gesto está en la boca, pero lo que se activa no es sonido, sino conexión. En los papiros perdidos del templo de Efo, fragmentariamente rescatados por egiptólogos herméticos como R. Joyer de Lubis, se encuentra la figura del dios Tot no escribiendo, sino observando. Su lengua, dicen las leyendas, no era instrumento de habla, sino de medida invisible. Lo que decía, no se oía, se ordenaba vibracionalmente. En el libro tibetano de los muertos, uno de los textos más antiguos sobre la conciencia post-mortem,
Se habla del namcho, o sonido natural. No es un sonido externo, sino una resonancia interna que el alma debe recordar para volver a la fuente. ¿Y cómo se activa ese sonido? ¿Con cánticos? No. Con silencio. Con la postura. Con el cuerpo. Los antiguos entendían que el cuerpo era una escritura viviente. Cada movimiento era una letra sagrada. Cada alineación, un rezo. Y entre todas las partes del cuerpo, la lengua tenía una función que no podía ser vista desde fuera. Porque al reposar en lo alto del paladar, la lengua cerraba el circuito del alma. En las escuelas tántricas más reservadas, especialmente en los linajes de los Nat Yogis, se transmitía una enseñanza sin nombre. La lengua, al tocar el paladar superior, sellaba el campo. No era técnica. Era un gesto que implicaba estar completo. Y no se enseñaba a todos. Porque no todos estaban listos para cerrar el circuito de su energía. Porque cerrar el circuito significa dejar de buscar fuera. Significa entender que el cuerpo, cuando está en su diseño original, ya es altar. Ya es templo. Ya es código. Las civilizaciones olvidadas sabían que el cuerpo hablaba en un idioma más antiguo que cualquier alfabeto. El taoísmo primitivo, en su forma más pura, enseñaba que el cuerpo no miente, porque no sabe hacerlo. Solo la mente crea distorsión. El cuerpo, en su silencio, sabe. Sabe cómo respirar. Sabe cuándo callar. Sabe dónde colocar la lengua para despertar la serpiente de la energía interior sin necesidad de invocación verbal. En el Corpus Hermeticum, texto fundacional del pensamiento hermético, encontramos esta frase dirigida por Hermes Trismegisto, su discípulo. Tu lengua es la pluma con la que el alma escribe en el éter. Corpus Hermeticum 8, traducción adaptada. Y no lo decía para incitar a hablar. Lo decía porque en el silencio, cuando la lengua no emite sonido, hay escritura energética. Cada colocación de la lengua es una forma de escribir sobre el campo invisible que te rodea. Como un gesto que no se oye, pero que ordena la energía a tu alrededor. Esto no es misticismo sin base. La neurociencia ha empezado a observar lo que las escrituras esotéricas sabían desde siempre, que el nervio vago, responsable de regular tu respiración, tu digestión, tu frecuencia cardíaca y tu respuesta emocional, tiene puntos de activación conectados al paladar. Que la estimulación sutil de ese punto con la lengua induce un estado de calma, apertura y coherencia. Que allí comienza lo que hoy llaman presencia. Pero los antiguos no le llamaban así. Le llamaban vía de retorno. Porque al tocar ese punto, el cuerpo no entra solo en relajación, entra en alineación con el alma. El gesto se convierte en orientación. El cuerpo vuelve a ser brújula. Y la lengua, su aguja. Los códices chamánicos del norte de México mencionan el gesto sin nombrarlo, hablan del sello del trueno interior. Decían que el iniciado debía aprender a guardar el relámpago en la boca, como quien cuida un canto no nacido. Y ese canto solo se liberaba cuando el alma estaba lista para recordar su origen. No es casualidad. Es convergencia de sabidurías. Y no es coincidencia que estés leyendo esto. Porque hay conocimientos que no se encuentran, te encuentran. Este libro no es una revelación que te hará hablar. Es un ritual que te enseñará a guardar el verbo en su origen. A sostener la lengua como quien sostiene un símbolo. A habitar el cuerpo como quien entra en un templo. A entender que no se trata de decir, se trata de vibrar desde el silencio que precede toda creación. Y si el cuerpo ya hablaba antes de que tú nacieras, entonces este libro no viene a enseñarte algo nuevo. Viene a devolverte el idioma que olvidaste cuando empezaste a usar palabras. La lengua no es un medio. Es el mensaje. Y su lugar sagrado, ese rincón en lo alto del paladar, es el trono donde comienza el retorno. Donde no se pronuncia nada. Pero todo comienza a resonar. Capítulo 2, la puerta del éter, el charar mudra y el ascenso del fuego interno. Hay un gesto que no pertenece a este mundo,
pero que puede hacerse desde este cuerpo. No tiene nombre en el lenguaje común. No se enseña en escuelas. No se encuentra en los tratados populares del yoga moderno. Se oculta en los márgenes del tiempo, en las grietas de la transmisión oral, como si la tradición misma hubiera querido protegerlo de la banalización. Ese gesto se llama Charar Mudra. Charar, en sánscrito, evoca lo que se mueve en el cielo, lo que transita el éter sin forma. Y Mudra, que suele traducirse como sello o gesto, en realidad designa una codificación energética encarnada en un movimiento simbólico. El Charar Mudra, entonces, no es una postura más. Es el acto secreto de cerrar el mundo y abrir el cielo. Consiste en elevar la lengua hacia el paladar blando y, en etapas más avanzadas, hacia la cavidad nasofaríngea interna. Pero más allá de la fisiología, el gesto es un llamado, una antena desplegada hacia el vacío que todo lo escucha. En los tratados esotéricos del Hatha Yoga Pradipika se lo menciona de forma indirecta bajo otro nombre, que Chari Mudra, el mudra del que se mueve en el espacio. Cuando la lengua toca el punto celeste en la cúpula de la boca, el yogi ya no conoce la muerte, pues su néctar fluye hacia lo alto y no hacia la disolución. HYP 3, 39, traducción libre. Este néctar al que se refiere no es una sustancia física, aunque muchos lo han intentado interpretar así. Es la energía que se transfigura al no ser dispersada. Cuando el gesto se sostiene, la energía vital ya no cae, sino que asciende. El fuego que antes se apagaba en los deseos ahora sube como incienso hacia el espíritu. Pero no es la lengua la que lo logra. Es la conciencia sostenida en el gesto. El Charar Mudra no tiene efecto si es ejecutado sin devoción. Su activación ocurre en el silencio más íntimo, cuando el cuerpo ha dejado de buscar sensaciones externas y comienza a convertirse en el altar de su propia vibración. En ese momento, la lengua ya no es lengua, es la llama que se eleva dentro del templo. Los siddhas, aquellos yogis realizados que abandonaban el mundo sin dejar huella, consideraban este mudra como el secreto mayor de la alquimia interna. En textos atribuidos a Goraknath, maestro de maestros, se dice que cuando el fuego asciende y el aliento no se mueve, la lengua reposa en el cielo, y el cuerpo se convierte en espacio. Fragmento del Siddha Siddhanta Paddhati, capítulo 2. El fuego al que se alude es el Agni Kundalini, el poder serpentino que reside en la base de la columna. Dormido en la mayoría, este fuego es vida en forma latente. Se activa no con esfuerzo, sino con orientación. Y la lengua, colocada en su trono superior, le da al fuego la señal para subir. En la iconografía tántrica, la diosa Kali aparece a menudo con la lengua extendida. No es vulgaridad. Es revelación simbólica. En sus formas más veladas, la lengua roja que sobresale representa el puente entre lo instintivo y lo celestial. La energía que, cuando se doma, se convierte en canal de ascensión. El Charar Mudra es la forma de regresar esa lengua al interior, no como represión, sino como ofrenda. Los siddhas enseñaban en sus canciones ocultas que quien domina este mudra no necesita palabras, porque habla con el campo. En la tradición oral de los natas, el gurú no corregía la postura externa del discípulo. Observaba su boca. Porque sabían que cuando la lengua está en su sitio, el alma también lo está. Pero este gesto es más que técnica. Es símbolo viviente. No debe ser practicado por deseo de poder, sino por deseo de recordar. Porque al activar el gesto con intención pura, lo que sube no es solo energía, es el alma misma recordando su ruta original hacia la fuente. En los sistemas energéticos más antiguos, anteriores incluso los chakras codificados, se hablaba del canal central, el Sushumna, como un hilo invisible que conecta la raíz del cuerpo con el cielo del ser. El Charar Mudra actúa como encendido de ese hilo. Es el clic que enciende el fuego, el toque que despierta la serpiente dormida, el sí silencioso que abre el camino hacia lo alto. La neurociencia no ha alcanzado aún la capacidad para medir lo que los siddhas percibían sin aparatos. Pero estudios contemporáneos del Dr. Stephen Porges sobre el nervio vago han demostrado que el contacto de la lengua con el paladar modula la respuesta autonómica del cuerpo,
activando estados de calma profunda, apertura social, reparación emocional. Lo que la ciencia llama coherencia, los antiguos llamaban presencia divina. Y cuando esa coherencia es sostenida con intención, el cuerpo se convierte en canal de extensión vertical. Los chamanes siberianos hablaban de la escalera invisible, que nacía dentro del cuerpo cuando el iniciado entraba en trance sin sustancia. Lo hacían sentados, en completo silencio, lengua elevada, respiración ralentizada, columna recta como eje de mundo. Lo hacían como ritual de disolución, como regreso a la forma original. En el Upanishad del Yoga Kundalini se encuentra este verso, raramente citado. Cuando el aliento y la lengua reposan en su verdadera morada, el fuego asciende sin ser invocado y el loto 1000 pétalos se abre sin esfuerzo. Kundalini Upanishad, verso 14. Este loto, el Sahasrara, es la corona de la conciencia, el punto más alto del eje interno. Allí llega el fuego cuando se deja guiar. Allí culmina la ascensión. Pero la puerta se abre abajo, en la boca. Y es allí donde el gesto comienza. No con prisa, no con expectativa, solo con la intención de recordar. Porque todo ascenso es en realidad un descenso hacia lo más profundo de uno mismo. Practicar este gesto no es repetirlo. Es habitarlo. No es mover la lengua. Es mover la energía con el silencio del cuerpo. Es declarar sin decir, estoy listo. Y al hacerlo, algo en ti comienza a responder. El fuego asciende. El pensamiento se apaga. La memoria se enciende. Y el cielo, que parecía tan lejano, comienza a filtrarse por la médula. A través de ti. Sin palabra. Sin forma. Solo fuego sagrado volviendo a casa. Capítulo 3. El sello del silencio, taoísmo, vapor celeste y la geometría de la boca. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia no fragmentada. En el corazón del Tao, donde el mundo no ha sido nombrado aún, cada cosa respira su esencia sin necesidad de ser explicada. El agua fluye porque es agua. La montaña permanece porque es montaña. Y el cuerpo humano, cuando retorna al estado original, no actúa, resuena. En el taoísmo ancestral, el de antes del confucianismo, antes del orden impuesto, el cuerpo era visto como una miniatura del cielo. El microcosmos dentro del macrocosmos. Y en ese mapa sutil, la boca era el altar del cielo, la entrada al templo invisible que llamaban el palacio superior. Allí, en esa cúpula formada por el paladar, nace el vapor espiritual. No es metáfora. Es alquimia. Cuando la lengua reposa suavemente en el techo de la boca, sin tensión, sin esfuerzo, algo invisible comienza a moverse. Los taoístas no lo nombraban de inmediato. Lo esperaban. Lo observaban. Lo sentían como un ascenso sutil, como una niebla cálida que surgía desde la base del cuerpo y subía hacia la coronilla. Lo llamaban el vapor que nutre el espíritu y lo cultivaban en secreto, durante años, en cámaras internas, en soledad, bajo cielos que no pedían nombres. En los textos del Tao Yin, práctica madre del Ligón, se dice: cuando la lengua descansa como serpiente dormida sobre el paladar, el corazón calla y el cielo responde. Tao Yin Jin, fragmento conservado en la Biblioteca del Sur, traducción libre. Y no era poesía. Era fisiología sagrada. El gesto de colocar la lengua en la parte superior de la boca, justo detrás de los dientes, o más arriba aún, en la cúpula blanda, no era un adorno esotérico. Era una tecnología interna para condensar la esencia y transmutarla en conciencia. En el Wan Di Neijin, texto clásico de medicina taoísta atribuido al mítico emperador amarillo, se describe: la saliva que fluye del paladar es néctar del cielo. No la escupas. Guárdala. Pues es el rocío que alimenta al Zen. Wan Di Neijin, Suben, capítulo 21. El Zen es el espíritu. Y el rocío,
esa saliva sutil que a veces aparece al sostener el mudra, no es una secreción vulgar. Es la condensación del I cuando se ordena correctamente. El cuerpo, al silenciarse y alinearse, se convierte en destilador del alma. En el taoísmo de los inmortales, esa rama que no se registró en manuales, sino que se transmitió de maestro a discípulo bajo juramento de silencio, el gesto de la lengua era llamado el sello de lo no manifestado. Decían que cuando se sostiene el gesto, el aliento cambia de curso. Deja de ir hacia afuera. Comienza a circular internamente. El aliento se vuelve circular. El tiempo se vuelve vertical. Y el cuerpo se convierte en crisol. El aliento ya no es solo oxígeno, es irrefinado, dirigido, transmutado. Y en ese nuevo curso, lo que sube ya no es aire, es esencia vibratoria que alcanza los centros superiores del ser. La geometría de la boca no es casual. Está diseñada para actuar como una cámara de resonancia espiritual. El paladar tiene una curvatura específica, una bóveda que no es diferente en estructura a la de los templos taoístas, curvo, elevado, receptor. Y la lengua, cuando reposa allí, se convierte en el WOM que no suena, pero ordena. En las cuevas de los inmortales blancos del monte Wudang, referencia mítica donde se dice que Lao se transmitió sus enseñanzas más ocultas, los discípulos practicaban este gesto en completo silencio. Sentados. Respirando desde el bajo vientre. Lengua en el cielo de la boca. No hablaban del Tao. Lo habitaban. Lo condensaban en cada gota de silencio suspendido entre la lengua y el paladar. Y cuando ese vapor surgía, no se le nombraba. Se le honraba. Hoy, la neurobiología comienza a rozar los bordes de este saber. La conexión del paladar con el nervio trigémino, y de este con los centros del sistema límbico, implica que el gesto activa no solo calma fisiológica, sino también estados de percepción alterada. Estados que los maestros taoístas llamaban percepción del vacío lleno. En esos estados, la mente no proyecta. La mente recibe. Y lo que recibe no viene de fuera. Viene del Tao. Decían los antiguos que el Tao no puede enseñarse. Solo puede mostrarse desde el silencio. Y el cuerpo, bien orientado, puede ser ese silencio hecho forma. La lengua, entonces, deja de ser instrumento del habla. Se vuelve sello de quietud, activador de esencia y puerta al cielo interno. No hay luces. No hay visiones. Solo vapor. Pero ese vapor no es niebla. Es camino. Es el mismo vapor que, según el Zen Renpian, el libro del verdadero humano, permite que el alma cruce los puentes invisibles entre los planos. Cuando él se convierte en vapor, y el vapor en Zen, el ser humano ya no pertenece solo a la tierra. Zen Renpian, fragmento 11. Este gesto, entonces, no te da algo nuevo. Te devuelve algo antiguo. No te concede poder. Te recuerda el orden. No te transporta. Te permite permanecer. Porque cuando el aliento ya no se fuga y la lengua guarda su lugar, todo el templo interior se activa. El calor nace en el centro. La quietud se vuelve canto. Y el cuerpo, sin moverse, empieza a ascender. Sin esfuerzo. Sin intención. Solo por permanecer en el gesto correcto. Y el cielo, que parecía arriba, comienza a surgir desde dentro, como vapor que asciende por entre las vértebras, tocando uno a uno los tronos dormidos de tu energía. Hasta que la boca, por un instante, deja de ser parte del cuerpo. Y se convierte en altar del Tao. Capítulo 4. El punto de fusión, paladar, nervio vago y transelevación espiritual. El cuerpo humano no solo vive. Sare. No solo respira. Escucha. En su diseño más íntimo, aquello que ni la ciencia termina de cartografiar ni la religión de encerrar, existe un punto donde lo biológico y lo divino se tocan. Ese punto no se encuentra en los cielos ni en templos tallados por manos humanas. Está en la boca.
en lo alto del paladar. En ese contacto casi imperceptible donde la lengua, al posarse, activa lo que ninguna palabra puede describir sin empobrecerlo. Los antiguos lo intuían. Hoy, la ciencia comienza a confirmarlo. El nervio vago, uno de los grandes canales del sistema nervioso autónomo, serpentea desde el tallo cerebral hasta las entrañas. Su nombre viene del latín vabus, errante, y es fiel a su función. Recorre todo el cuerpo como un testigo silencioso. Toca el corazón, los pulmones, el hígado, el intestino. Y lo más importante, toca la forma en que sentimos la vida. Cuando el nervio vago está activo en su rama parasimpática, el cuerpo entra en un estado que los biólogos llaman reposo y digestión. Pero ese término no alcanza a describir lo que realmente sucede. En ese estado, la mente baja el volumen, la respiración se vuelve profunda, y la conciencia entra en lo que los sabios llamaban el tono de la quietud sagrada. Colocar la lengua en el paladar activa ese estado. No de forma mágica, de forma eléctrica. La lengua, al tocar el paladar superior, estimula una red de terminaciones conectadas con el nervio trigémino y con ramas colaterales del babo. Es como encender una lámpara no con un interruptor, sino con un gesto que dice sin decir, estoy aquí. Estoy presente. Estoy encendido sin prisa. Esta no es una afirmación mística sin base. El doctor Stephen Porges, en su teoría polivaral, demostró que la estimulación del nervio vago dorsal profundo genera estados de conexión social, claridad mental, apertura emocional y reducción del miedo. Cuando el vago está activado, el cuerpo no pelea ni huye. No colapsa. Se abre. Y si el cuerpo se abre, la conciencia puede descender. ¿O es que sube? Tal vez lo que ocurre es que el alma, por fin, encuentra un canal abierto para habitar la forma. En ese sentido, la lengua se convierte en umbral. Un sello que, al colocarse en el punto justo, completa un circuito eléctrico y espiritual. Se cierra un lazo invisible entre la base del cráneo y el centro del pecho. Entre lo que piensas y lo que eres. Entre lo que deseas y lo que ya te habita. Los taoístas decían que el jade del cielo toca el lago del espíritu cuando el dragón dormido reposa en su cueva. Lo decían sin mencionar anatomía. Pero hablaban del mismo punto. Y los Upanishads, sin describir al nervio vago, narraban. Cuando el aliento entra y no regresa, cuando la lengua descansa sin tensión, el alma comienza a recordar que no es el cuerpo, sino la luz que lo recorre. Amrita Bindu Upanishad, verso 19. Hay una fusión que ocurre en ese gesto, no solo se estimula un nervio, se reorganiza una geometría energética. El cuerpo comienza a vibrar en una sola dirección. Ya no dispersa. Ya no interrumpe. El caos se disuelve en una coherencia cuántica donde cada célula comienza a obedecer una música que no viene de fuera. Ese estado, hoy documentado en estudios de heart rate variability, variabilidad del ritmo cardíaco, aparece cuando la persona entra en lo que llaman estado de coherencia. La mente, el corazón y la respiración se sincronizan. Pero lo que no explican los gráficos es lo que sucede en el plano sutil. El alma desciende a la forma. El paladar, entonces, ya no es un techo óseo. Es una cúpula. Es un altar. Y la lengua, al tocarlo, es el incienso que lo consagra. Algunos lo han sentido como un calor que asciende por la columna. Otros, como un hormigueo en la frente. Otros, como un pulso en el corazón. No importa la forma, lo que ocurre es real. Y aunque los médicos aún lo llamen respuesta parasimpática, el espíritu lo reconoce como regreso. Este gesto, tan simple, tan oculto, es en verdad una oración sin sonido. Una elevación sin esfuerzo. Una forma de decirle al universo, estoy listo para volver al centro. Y el centro, siempre, ha estado dentro. La lengua, ese músculo pequeño, ahora se revela como una llave biomagnética. Un activador de campos, un conductor del éter,
una señal vibratoria que reorganiza todo el sistema nervioso alrededor de una nueva consigna. Calma no como pasividad, sino como presencia pura. Los yogis lo sabían. Los taoístas lo sabían. Los antiguos místicos lo sabían. Hoy, tú también estás comenzando a recordarlo. No necesitas creer. Solo necesitas probar. Coloca la lengua donde la vibración te lo pida. Respira. Permanece. Siente cómo el cuerpo deja de ser cárcel. Y cómo se convierte en trono. Porque allí, donde la lengua toca el paladar, no solo se activa un nervio. Se abre un portal. Y tú lo cruzas con cada silencio. Capítulo 5. La lengua como templo, Egipto, Tot y el verbo no pronunciado. Todo templo tiene una cámara secreta. Y en el cuerpo humano, esa cámara no se encuentra ni en el corazón ni en el cráneo, sino en la boca. Allí, donde el aliento se vuelve dirección y el sonido aún no ha sido dicho, habita una arquitectura invisible, un santuario de vibración. Egipto no adoraba dioses. Egipto recordaba principios. Tot, el escriba divino, el medidor del tiempo, el dador del verbo, no era una deidad externa, sino un símbolo de la inteligencia encarnada, la conciencia ordenadora, el logos silencioso que estructura la creación antes de que sea dicha. No hablaba. Calculaba el ritmo oculto de los mundos. En los templos de Hermópolis, donde se decía que la creación fue pronunciada por primera vez, se erigían columnas cuyos capiteles imitaban la curvatura del cielo. No eran solo ornamento. Eran reflejo. Porque los sabios egipcios sabían que lo alto tenía su espejo en lo interno, y que el paladar humano era una de esas correspondencias. La cúpula dentro de la boca replicaba la cúpula del cielo. Allí, según los papiros fragmentarios del Peremeru, el mal llamado Libro de los Muertos, el alma debía pronunciar palabras de paso. Pero no eran dichas con voz. Eran vibradas desde el silencio. Digo sin decir. Paso sin moverme. Porque la palabra verdadera no suena, pero abre los portales. Peremeru, papiro de Ani, columna 17, traducción aproximada. La lengua, en este contexto, no era órgano de habla. Era órgano de alineación. Al posarse en el paladar, generaba un campo sutil, una frecuencia resonante que permitía al alma ubicarse en la geometría sagrada del cuerpo. Era como colocar la piedra clave en la bóveda de una pirámide, no añadía peso, pero sostenía la forma. En algunas representaciones de Tot, particularmente en los relieves del templo de Efu, su boca está cerrada, sus ojos miran al cielo, y en su mano sostiene un instrumento de medición. No mide el tiempo. Mide el tono. No cuenta días. Calcula la vibración del ser. Tot era la lengua del dios oculto, no por lo que decía, sino por lo que sellaba. Era el guardián del verbo no pronunciado. Ese verbo, según los textos herméticos que más tarde beberían de las fuentes egipcias, era el logos original. No el que explica. No el que describe. Sino el que proyecta la realidad desde el pensamiento silente. En el Asclepius, diálogo atribuido a Hermes Trismegisto, se dice: el logos verdadero no se dice con la boca, sino con el alma, y mueve las cosas sin tocarlas. Asclepius 21. Este logos, este verbo, este lenguaje anterior al lenguaje, se activaba no con sonidos, sino con alineación. Y la lengua, cuando descansa en el paladar como un pétalo consciente, sella el altar donde ese verbo puede surgir. Los sacerdotes de Heliópolis conocían ese gesto. No lo enseñaban. Lo transmitían en el rito del silencio, cuando el iniciado debía permanecer en las cámaras subterráneas sin luz durante 3 días y 3 noches. El primer sello era la quietud del cuerpo. El segundo, la mirada interior. El tercero, el descanso de la lengua en su trono. Solo entonces el alma oía. No voces, sino el timbre original de su propósito. Porque la lengua, al tocar el paladar, no solo cierra un circuito nervioso,
cierra el flujo disperso de la mente. Y al hacerlo, la vibración del alma encuentra campo para desplegarse. Es como silenciar todos los instrumentos para escuchar el diapasón fundamental. Ese es el misterio que Egipto no grabó en piedra, pero sí en símbolo. El pilar G, símbolo de estabilidad, representa no solo la columna vertebral, sino el eje por donde asciende la energía cuando todo está en su sitio. Y la lengua, en esa arquitectura invisible, es la piedra angular. Cuando reposa, todo se ordena. Y el verbo, que no se dice, comienza a operar. Los egipcios sabían que cada parte del cuerpo respondía a una estrella, a una frecuencia, a un dios. Y la boca era la puerta de entrada al cielo estelar. No por lo que se decía, sino porque allí se sellaba el pacto entre lo creado y lo por crear. Thoth no hablaba como nosotros. No necesitaba. Era la lengua sin habla. El verbo sin ruido. Y su templo no era solo Hermópolis. Era cada boca que se volvía altar. Cada cuerpo que comprendía que el silencio no es vacío, sino preparación. Hoy, al colocar tu lengua donde la geometría lo indica, no estás imitando un rito. Estás recordando un principio. Que no es con sonidos como se crea la luz, sino con la vibración que nace cuando el verbo se retira. Y el templo empieza a cantar por sí solo. Capítulo 6. Cruzar sin hablar, mística andina y el relámpago interior. Antes de que existiera la palabra inca, ya existía la montaña. Antes de que el oro se convirtiera en símbolo de poder, ya brillaba en las entrañas de la tierra como vestigio de sol. Y antes de que los imperios alzaran templos con piedras ciclópeas, los sabios caminaban descalzos, en silencio, con la lengua reposando en el paladar, como quien carga un fuego que no debe escapar. En los Andes, el cuerpo no era una máquina, ni un vehículo, ni una prisión. Era un Intihuatana, un hula amarrador del sol, una piedra viva que, si era correctamente orientada, canalizaba el relámpago del espíritu desde las alturas invisibles hasta las raíces del mundo. El alma no estaba separada de la materia. Era el fulgor que se oculta dentro de la piedra, esperando ser activado. Y para activarlo, los sabios antiguos no gritaban. No hablaban. Sellaban la boca. Los cueros, guardianes de una de las líneas más puras de la sabiduría andina, enseñan que la lengua, cuando no vibra en palabra, vibra en luz. La llaman Yawisimi, la boca del ojo, porque no es solo la boca la que habla. El alma mira desde allí hacia el cielo. Y si la lengua se posa como se debe, el relámpago encuentra su camino. Este relámpago no es eléctrico en sentido literal. Es vibracional. Es la corriente que atraviesa el cuerpo desde el coxis hasta la coronilla, en un trayecto que en otras culturas se llama susumna, pero que en los Andes se reconoce como rayo solar interno. La lengua, colocada en su trono, no lo crea. Lo libera. No hay documento colonial que lo registre con fidelidad. No hay tratado médico que lo valide con certeza. Pero está en las canciones secretas, en los cuentos contados junto al fuego, en los silencios rituales de los pacos, en sus caminatas de montaña, donde cada paso es un rezo y cada respiración un llamado. Allí, cuando el viento calla, la tierra habla. Y lo hace desde dentro del cuerpo. Los intas solares, herederos de una sabiduría que no se origina en la historia sino en la vibración, comprendían que el cuerpo humano es un microcosmos del Tabantinsuyo, las 4 partes del universo. La lengua no era solo instrumento de discurso. Era la ofrenda viva del verbo al silencio. Su quietud era señal de que el alma estaba presente. Y cuando lo estaba, el rayo podía descender. O más bien, podía revelarse. Hay un mito que no figura en los relatos escolares, pero que se susurra en ciertas comunidades, el de Inti Raymi Viracocha, el relámpago que habita a la espalda del mundo. Dice que cuando una persona recuerda quién es, una línea de fuego blanco sube desde la raíz de su cuerpo y enciende la piedra de su cráneo, como si la montaña se volviera faro. Pero para que eso ocurra, la lengua debe estar en su sitio. No emitiendo. Sosteniendo el canal.
En las prácticas de Alhuaricui, la ofrenda ritual andina, todo gesto tiene propósito, y todo silencio tiene dirección. Hay un momento, justo cuando se deposita la hoja de coca en la tierra, en el que el oficiante cierra los ojos, lleva la lengua al paladar y espera. No piensa. No ruega. No decreta. Solo permite. Porque sabe que el gesto interno es el que abre el portal. Los sabios cueros hablan del Pukyu, el manantial interior. No es de agua. Es de luz. Se activa no al hablar, sino al silenciar el verbo. Y lo describen como una corriente tibia que sube por la columna, gira en el corazón, y estalla suavemente en el centro de la cabeza como una flor invisible. ¿Cómo se accede a ese flujo? Con la lengua reposando como pétalos sobre el cielo de la boca. En el Atum Wilca, canto sagrado de origen quechua, preservado por transmisión oral, se escucha. Donde reposa la lengua, el alma canta. Donde el alma canta, el rayo baja. Y donde el rayo baja, el sol despierta. Transcripción y traducción recogida por Apaza, Sabio Cuero, 1992. No hay misticismo romántico en esto. Hay precisión vibratoria. El cuerpo humano, cuando se silencia correctamente, revela una arquitectura energética donde cada parte cumple una función de resonancia. El coxis es la piedra fundacional. El corazón es el tambor. El cráneo es la cúpula. Y la lengua es el conductor que une todo en una sola melodía. El verbo no pronunciado, en la mística andina, no es solo sabiduría. Es sustancia. Es lo que fluye cuando el habla cesa, cuando el ego baja la voz, cuando el gesto sella el canal. Y entonces se produce lo que los sabios llaman saminchai, el descenso del néctar invisible. No es líquido. No es metáfora. Es percepción de unidad. Científicamente, los estados de coherencia fisiológica que se han medido en personas en meditación profunda coinciden con estos relatos: aumento de la variabilidad cardíaca, disminución del cortisol, activación del eje parasimpático, sincronicidad cerebral hemisférica. Pero lo que las gráficas no pueden mostrar es el instante en que el cuerpo deja de ser un organismo y se vuelve territorio sagrado. Y es ahí donde aparece el relámpago. No en la tormenta exterior, sino en la columna interior. No como descarga, sino como ascenso. No como electricidad, sino como conciencia despierta que sube sin hacer ruido. La lengua, entonces, no es solo músculo. Es piedra sagrada. Es la piedra que faltaba en el puente. Es la nota que al posarse completa el canto. Y sin ella, la energía sube, pero se dispersa. Con ella, el rayo encuentra el camino hacia el cielo interno. No es un secreto inventado. Es un recuerdo enterrado. Y si has llegado hasta aquí, es porque ese recuerdo está golpeando desde dentro. No para que creas. Para que practiques. No para que hables. Para que sostengas. Cierra los ojos. Calla la boca. Coloca la lengua en su trono como quien devuelve una piedra a su altar. Y permanece. Permanece hasta que el silencio se vuelva himno. Hasta que sientas, sin explicación, que una luz suave ha comenzado a subir por tu espalda como si el sol mismo hubiera despertado dentro de ti. No es visualización. Es activación. Y cuando ocurra, no lo digas. Solo respira. Porque ese relámpago no viene del cielo. Viene del cielo que habita en tu columna. Y atraviesa el puente que tu lengua, al callar, vuelve a construir. Capítulo 7. El cántico no sonoro, cristianismo esotérico y el verbo encarnado. Hay un tipo de música que no necesita cuerdas ni viento para sonar. Hay un cántico que no sale de los labios y, sin embargo, puede estremecer el cuerpo entero. Hay un verbo que no se pronuncia porque su poder no está en el aire, sino en la carne. Los antiguos cristianos lo sabían. No los del púlpito. No los de la cruz pública.
sino los del desierto, los del fuego invisible, los de la renuncia del mundo para hacerse templo del silencio. Y ese silencio no era vacío. Era revelación contenida. Cuando los padres del desierto se retiraban a las cuevas, no lo hacían por penitencia. Lo hacían porque comprendían que el mundo hablaba demasiado y que el alma, para escuchar a Dios, debía sellar la boca del ego. En los primeros textos coptos, escondidos por siglos en los valles de Egipto y Siria, aparece una instrucción simple, casi olvidada: sigo la palabra en la carne, y el alma será luz. No se trata de represión. Se trata de custodia. La lengua, al posarse contra el paladar, conserva el fuego del verbo sin dispersarlo. No se predica. Se encarna. En el Evangelio de Tomás, verso 108, Jesús declara: el que beba de mi boca será como yo. Yo mismo seré él, y lo que estaba oculto le será revelado. ¿De qué boca hablaba? No de la que enseña con palabras, sino de la que guarda la luz sin ruido. En los códices de Nag Hammadi, hallados en 1945 y traducidos con reserva durante décadas, aparecen enseñanzas atribuidas al Jesús gnóstico, no al Jesús de la letra, sino al del fuego encarnado. En el Evangelio de la verdad, se lee: Él se manifestó no con sonidos, sino como un murmullo que llena el vacío. Y aquel que pueda oír sin oídos, comprenderá. Los oídos de los que se hablan no están en la cabeza. Están en el cuerpo sutil. Y la lengua, cuando reposa en silencio total, activa esos oídos del alma. Los monjes siríacos, especialmente los de las comunidades orientales de Caracos-Yalos, mantenían una práctica que aún sobrevive en manuscritos olvidados: el casilla dépeta, o sello del verbo. Durante la oración, colocaban la lengua en el paladar y respiraban como si estuvieran escuchando a Dios desde dentro, no desde fuera. No recitaban. Sostenían la vibración del nombre sin pronunciarlo. Y en ese no decir, el verbo se encarnaba de verdad. Porque si Dios creó el mundo con la palabra, como dice el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, entonces callar no es quedarse sin voz, es volver al principio. El verbo no dicho. El verbo aún en potencia. El verbo que no necesita vibrar en el aire para actuar en la materia. El cristianismo original, el de los iniciados, el de los silencios densos como aceite de mirra, no enseñaba a predicar, sino a guardar el logos como fuego en el pecho. Y el cuerpo, alineado, se volvía altar. El corazón, incensario. Y la lengua, lámpara que no necesita llama. Los esicastas, místicos ortodoxos del monte Athos, vivían esto como respiración. Practicaban la llamada oración del corazón, donde repetían en silencio, una y otra vez, el nombre de Jesús. Pero no lo hacían con los labios. Lo hacían con la lengua en el paladar, el aliento descendido al vientre, y el verbo sostenido como presencia viva. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad, se repetía no para ser oído, sino para ser encarnado. Y allí, en ese murmullo que no suena, el cuerpo se convertía en receptáculo del espíritu. La luz no bajaba como visión, sino como certeza. No se explicaba. Se habitaba. Este principio de no decir para permitir, de sellar la lengua para liberar el alma, aparece también en las cartas de Bairio Póntico, un místico del siglo IV que escribió: cuando la lengua reposa, el pensamiento se ordena. Y donde hay orden, la gracia puede entrar. Tratado sobre la oración pura, carta 19. Y no es solo espiritualidad. Es neurofisiología mística. Porque cuando la lengua descansa en su cúpula, el sistema nervioso se aquieta. El nervio vago se activa. El cuerpo se vuelve terreno fértil. Y en ese terreno, el verbo no necesita ser dicho. Solo necesita ser sentido. En muchas tradiciones ascéticas, incluso en los monasterios del silencio perpetuo, se evita el habla no por penitencia, sino porque el sonido distrae de la presencia. Y la lengua, sostenida en su lugar sagrado, es el recordatorio permanente de que lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se vibra en silencio.
Al colocar la lengua sobre el paladar, no estás imitando un ritual. Estás cumpliendo una profecía. Estás volviendo al estado anterior a la caída en el lenguaje. Estás diciendo con el cuerpo lo que el alma no necesita traducir. Y ese gesto, tan pequeño, es un sacramento. Un sacramento sin templo, sin sacerdote, sin rito visible. Y sin embargo, es más poderoso que cualquier liturgia, porque ocurre dentro. Dentro del altar que es tu boca. Dentro del verbo que no necesita ser pronunciado. Dentro del fuego que ya arde sin que nadie lo encienda. Por eso, este cántico no se canta. Se sostiene. Y tú, al practicarlo, no entras en oración. Te vuelves la oración misma. Capítulo 8. Las llaves de la boca en el budismo zen y el tantra tibetano. El silencio absoluto no es la ausencia de sonido, sino la plenitud que comienza cuando el ruido del yo se disuelve. En Oriente, allí donde la nieve guarda los secretos de los Himalayas y donde el rocío de la mañana roza las piedras de los templos sin ser visto, hay un gesto que no se enseña con palabras, sino con la forma del estar. Un gesto que no se impone, sino que se revela solo a quien sabe estar quieto el tiempo suficiente como para que el cuerpo le hable. Ese gesto es simple, invisible y universal entre los iniciados, la lengua, reposando en el paladar como quien ha encontrado el centro de toda la existencia. En los monasterios del Tíbet, donde el sonido del cuenco rompe el espacio como un trueno contenido, los lamas enseñan lo esencial sin libros. El aprendiz observa, respira y aprende a estar. A estar no para hacer, sino para volverse parte del vacío mismo. Allí, donde el aire es delgado y la palabra es escasa, la lengua se vuelve la llave que abre el palacio interior. No se habla del gesto. Se transmite con la mirada, con el ritmo de la respiración, con la presencia del maestro cuya boca está cerrada, pero cuya energía habla más que 1000 textos. Los tratados tántricos más reservados, transmitidos entre discípulo y gurú bajo la promesa del silencio ritual, describen este gesto sin nombrarlo directamente. Lo llaman el sello de la compasión interna, el lugar donde la energía de la mente deja de caer por la lengua y asciende hacia el canal central. En el Levaja Tantra, un texto sagrado del budismo Vajrayana, se encuentra este pasaje críptico. Donde la palabra cesa, el canal se abre, donde el canal se sostiene, el loto florece sin sol. Levaja Tantra, Cap 9, traducción libre. El loto, en esta enseñanza, no necesita tierra ni agua. Nace en el éter, y su raíz es la lengua que ha dejado de proyectar. El practicante, al colocarla sobre el paladar, no simplemente ajusta su postura. Alinea su vibración con el cuerpo de luz. Y allí comienza otra forma de ver. En el Tíbet profundo, los practicantes de Tummo, el fuego interno, activan el calor espiritual desde la base del vientre. El aliento asciende por la médula energética, pero para que ese ascenso sea vertical, necesita un cierre en lo alto. Ese cierre no es físico, es vibracional. La lengua, sellando el paladar, activa el punto donde el fuego se transforma en luz. Sin ese sello, la energía se dispersa. Con él, el cuerpo se vuelve horno alquímico, y la conciencia, vapor que cruza dimensiones. Los maestros nunca explicaban esto. Solo lo hacían. Se sentaban. Colocaban su cuerpo en la quietud del diamante. Cerraban los ojos. Y la lengua, como quien sabe su lugar, descansaba. En ese descanso ocurría lo que los científicos aún no pueden medir, el umbral de la atención se abría como una flor. No había visión mística. No había éxtasis. Había presencia radical. El gesto se volvía práctica. Y la práctica, estado. En Japón, en los monasterios del Zen Soto, los monjes no recitaban enseñanzas en voz alta. Zazen no era una técnica de meditación. Era una forma de habitar el instante sin distorsión. En ese estar, sin moverse, sin pensar, sin pedir, la lengua debía tocar el paladar. Era lo que sellaba el campo. Lo que impedía que la mente se escapara. Lo que contenía la energía en la postura.
maestro de GN, uno de los fundadores del Zen japonés, escribió en su Zhuangzi: coloca la lengua suavemente contra el techo de la boca. Mantén la columna recta. Respira desde lo profundo. No esperes iluminación. Solo sé. Zhuangzi, Zazen Gei. Y en ese solo ser estaba toda la práctica. El cuerpo como forma del arma. La boca como templo cerrado. La lengua como guardián del portal. Muchos preguntaban, ¿cómo despertar? La respuesta no era conceptual. Era gestual. Coloca la lengua. Respira. Tae. No como quien reprime, sino como quien responde al llamado del vacío con su propia forma vaciada. En el Zen, el gesto es parte de una gramática invisible que sostiene la mente como se sostiene un cuenco, con las dos manos, en completo silencio. El mudra no está solo en las manos. Está en la boca, en la lengua, en la postura que no se ve. Y cuando el practicante lo sostiene el tiempo suficiente, algo ocurre. No un milagro, no una visión, sino una limpieza total de la percepción. El mundo ya no habla. El mundo vibra. Y tú te conviertes en el instrumento que lo escucha. Los practicantes del Dzogchen, una de las vías más altas del budismo tibetano, explican que el cuerpo físico contiene un cuerpo de luz dormido. Ese cuerpo no se activa con esfuerzo, sino con la alineación exacta de presencia, intención y silencio. Y el punto clave de esa alineación es donde la lengua reposa. Allí se inicia el ascenso de la conciencia hacia su forma original, no un yo iluminado, sino un vacío pleno de inteligencia. El gesto no es adorno de ritual. Es ritual en sí. Es la práctica más pura, porque no requiere altar. Y sin embargo, vuelve al cuerpo altar viviente. Por eso, los maestros que ya han cruzado la orilla no necesitan hablar. Se sientan. Cierran los ojos. Colocan la lengua. Y su sola presencia transmite. No porque emitan algo, sino porque no interfieren. Han comprendido que el cuerpo, cuando está correctamente habitado, no necesita explicaciones. Solo necesita ser sostenido con reverencia. La lengua, entonces, es la firma invisible de esa reverencia. El gesto que no se muestra, pero que vibra en todos los planos. Y cuando esa vibración se sostiene, la realidad cambia. No porque se imponga algo nuevo, sino porque la ilusión del viejo ruido se disuelve. Así, desde las cimas del Tíbet hasta los jardines silenciosos del Japón, los iniciados han cruzado dimensiones sin moverse. Han activado el fuego sin leña. Han iluminado su camino sin lámpara. Todo gracias a un gesto que no se enseña, que no se proclama, que no se impone, sino que simplemente se recuerda. Y tú, ahora, al reposar la lengua en su lugar sagrado, no estás aprendiendo algo ajeno. Estás regresando al instante en que tú también fuiste maestro. Pero lo habías olvidado. Capítulo 9. El circuito del microcosmos, medicina china, meridianos y transfiguración. Todo cuerpo es un mapa, pero no de lugares, de rutas invisibles donde la energía no solo fluye, sino que recuerda. La medicina china, en su forma más pura, no se construyó con bisturís ni con manuales anatómicos, sino con contemplación. Fue escuchando los pulsos del cielo en la sangre de los hombres. Fue observando cómo el viento afecta el hígado, cómo la luna se refleja en los riñones, cómo un silencio sostenido puede ordenar el fuego del corazón. Y entre todos esos hallazgos, hubo uno que pocos mencionaban fuera del círculo cerrado de los verdaderos cultivadores internos, el punto donde la lengua, al tocar el paladar, completa el circuito sagrado del cuerpo. Ese punto no tiene un solo nombre. En la alquimia taoísta se lo llama la puerta de Jade o el puente celestial. En la medicina energética moderna se lo reconoce como el nexo entre los dos canales extraordinarios que forman la órbita microcósmica, el vaso gobernador, que asciende por la espalda, y el vaso concepción, que desciende por el frente del cuerpo. Ambos se consideran ríos de vida,
trayectos por donde circula el chi original. Pero no basta con que existan, deben cerrarse en un circuito. Y la lengua es el puente. Cuando la lengua toca el paladar, la energía encuentra su órbita. Como un cometa que, en vez de perderse en el espacio, vuelve a girar en torno a su estrella. El cuerpo, entonces, deja de dispersar chi y comienza a refinarlo, a elevarlo, a transmutarlo. Este conocimiento está documentado en los textos clásicos de alquimia interna, como el Taiji no Azonzi, la flor de oro, donde se dice: cuando el aliento gira y no escapa, cuando la lengua sella el cielo de la boca, el espíritu comienza a brillar en el palacio de la cabeza. Traducción aproximada del capítulo 2, Linaje Quanzhen. Ese palacio no es metáfora. Es una realidad energética. Está detrás del entrecejo, en el centro del cráneo, en lo que en Occidente llamaríamos la glándula pineal, pero que en la tradición china se conoce como Niwan, el campo del espíritu. Allí se condensa la luz cuando el chi asciende correctamente. Pero para que ascienda, debe haber cierre. Debe haber órbita. Debe haber puente. Y ese puente es silencioso. No se ve. No se enuncia. Se construye con la lengua. Con un gesto tan leve que parece inútil, hasta que la energía empieza a obedecer. El cuerpo humano es una espiral. Cada meridiano, cada órgano, cada emoción tiene su ruta. Pero por encima de todos los trayectos secundarios, existe una carretera de oro, la órbita microcósmica. En ella, la energía recorre el cuerpo en espiral ascendente, como una serpiente que danza en torno al árbol del ser. Y cada vuelta que da, afina el alma. Los maestros internos enseñan que si esa órbita se cierra, el cuerpo deja de depender del chi del cielo y de la tierra, y comienza a generar su propia energía refinada. Esto no es sobrevivir. Esto es transfigurarse. Porque el chi, cuando gira de forma continua, deja de ser energía vital. Se vuelve lin, energía espiritual. Y el lin, cuando se sostiene, comienza a iluminar desde dentro. Y ese es el principio del cuerpo de luz. No hay necesidad de tecnologías externas. No hay secretos en idiomas muertos. Solo hace falta sentarse, respirar, colocar la lengua y sostener. Como enseñaba Zhuangzi. El sabio no actúa, y sin embargo todo se transforma a su paso. La lengua calla, pero el espíritu canta. Zhuangzi, libro 7, traducción de Geu Zenkun. El gesto de cerrar el circuito no es simple técnica energética. Es acto sagrado. Porque no solo mueve la energía, la consagra. Ya no es chi lo que fluye. Es memoria del Tao. La lengua se convierte en el último hilo que unifica el cuerpo como unidad vibratoria. No es una herramienta. Es una ofrenda. El paladar, ya no techo de la boca, sino cúpula sagrada. Y el cuerpo, al girar la órbita sin interrupciones, se convierte en templo. Pero no basta con colocar. Hay que permanecer. El gesto debe volverse estado. El cuerpo debe recordar la ruta. Y entonces, poco a poco, lo que sube no es aire, no es sensación, no es calor. Es silencio encendido. Los antiguos decían que cuando la órbita se cierra por completo y se sostiene durante 100 días, la energía comienza a cantarse a sí misma. Como si el cuerpo comenzara a emitir un sonido que no se escucha, pero que reordena todo alrededor. Ese canto no se oye con los oídos. Se percibe en el ritmo del corazón. Se siente en el reposo del pensamiento. Se reconoce en la luz sutil que aparece al cerrar los ojos sin buscar. El puente está sellado. El círculo está completo. Y el alma ha comenzado su retorno al centro. Este capítulo no es una instrucción técnica. Es un recuerdo. Un recordatorio de que no necesitas más caminos. Solo necesitas cerrar el circuito que ya habita en ti. Coloca la lengua. Respira. Siente cómo el chi deja de escaparse. Cómo gira.
cómo sube, cómo se afina, hasta que ya no es energía, es presencia, es luz. Y tú, por fin, no te mueves. Pero todo empieza a girar dentro de ti, como si hubieras encendido un sol. Y ese sol no necesita cielo. Capítulo 10. Memoria celular y lengua cerrada. Bioelectricidad, presencia y resonancia. El cuerpo no solo respira. Recuerda. No como la mente, que guarda imágenes, nombres, fechas, errores. El cuerpo recuerda con electricidad. Recuerda con vibración. Con una pulsación que se activa no al pensar, sino al habitar. Cada célula, cada hebra de tejido, cada surco entre hueso y carne es un códice esperando ser leído por la conciencia correcta. Y para leerlo, no se necesita ciencia, ni dogma, ni lenguaje. Solo presencia. Y una lengua en su sitio. No es poesía. Es precisión. La lengua, al tocar el paladar, no solo completa un circuito energético, despierta una resonancia eléctrica que reactiva la memoria dormida del cuerpo. Esa memoria no habla en palabras, sino en pulsos. No grita, vibra. Y lo que vibra, si se sostiene, empieza a organizar. La neurociencia, en sus estudios más recientes sobre neuroplasticidad, ha empezado a acercarse, sin saberlo del todo, a lo que los antiguos sabían sin nombrar, que el cuerpo puede reescribirse si se le da la señal correcta. Esa señal no es una palabra. No es una idea. Es una frecuencia. Y esa frecuencia, cuando nace desde dentro, encuentra en el gesto de la lengua su activador más simple y más sagrado. Hay estudios sobre campos biomagnéticos humanos que confirman lo que los sabios llamaban aura, no como misticismo etéreo, sino como campo mensurable. El corazón, con su ritmo, genera un campo electromagnético que rodea el cuerpo a varios metros. El cerebro también lo hace, pero con una potencia menor. Lo que no explican esos estudios es lo que ocurre cuando la conciencia entra en ese campo y lo ordena desde dentro, como si una inteligencia antigua estuviera esperando ser reconocida desde el núcleo de cada célula. Y esa entrada ocurre cuando el cuerpo está en coherencia. Y la coherencia, silenciosamente, comienza cuando la lengua sella el paladar. La lengua no emite palabras, pero emite resonancia. Es como si el acto de colocarla allí, como quien deposita una llave en el altar de un templo, le dijera al cuerpo, ya puedes recordar. No recordar hechos. Recordar su diseño. Recordar su origen. Recordar que no está roto. Que no es animal. Que es puente. Que es instrumento. Que es canto esperando vibración. En el Corpus Hermeticum, uno de los textos más antiguos del esoterismo egipcio-helenístico, Hermes dice a su discípulo Tat: el cuerpo es sombra de la luz, pero contiene la chispa. Y si el alma la despierta, el cuerpo mismo se vuelve estrella. Corpus Hermeticum, libro 11. La chispa no se enciende con pensamiento. Se enciende con ubicación. Con presencia. Con el gesto perfecto. Y la lengua, cuando toca el lugar exacto, ni muy adelante, ni muy atrás, justo donde se une el cielo con la voz, comienza a generar esa chispa. No por magia. Por bioelectricidad sagrada. Porque el cuerpo, al ser sellado, deja de perder energía. Y lo que no se fuga, comienza a brillar. Se ha descubierto que la membrana celular responde a impulsos eléctricos mínimos, y que esos impulsos se organizan mejor cuando el sistema nervioso está en lo que llaman modo parasimpático. Es decir, reposo, digestión, escucha. Pero el alma no digiere comida. Digerimos experiencia. Y solo cuando la presencia es total, la experiencia se convierte en sabiduría celular. Ese punto exacto del paladar, estimulado por la lengua en reposo, envía impulsos eléctricos hacia la base del cráneo. Desde allí, el mensaje se propaga por la red nerviosa, modificando el estado del sistema límbico, del hipotálamo, de las glándulas.
Y esa cadena no detona solo un estado de calma, abre el archivo oculto de la memoria espiritual que el cuerpo ha llevado por generaciones. Esa memoria no es genética. Es vibracional. No está en el ADN. Está en la luz que ese ADN puede emitir si se alinea. Y esa luz no sube por azar. Sube por el canal que tú abres con tu presencia. El taoísmo lo llamaba cultivar la esencia para destilar el espíritu. La mística cristiana lo intuía cuando hablaba de guardar la palabra en la carne. La medicina china lo enseñaba sin decirlo, cuando describía el flujo del chi como obediente al silencio. Y la ciencia moderna apenas comienza a verlo en los esquemas de neuroplasticidad, donde el pensamiento sostenido con intención puede reorganizar incluso el sistema inmunológico. Pero hay un atajo que no es atajo, una puerta física hacia lo invisible. Y esa puerta es la lengua. Cuando se posa con respeto, con conciencia, con devoción no religiosa sino vibracional, la bioelectricidad se afina. El campo se ordena. La vibración se expande. Y el cuerpo comienza a recordar no lo que vivió, sino lo que fue diseñado para contener, la luz del origen. Los iniciados antiguos, al entrar en prácticas profundas de silencio, no esperaban respuestas. Esperaban resonancia. Sabían que si sostenían el gesto el tiempo suficiente, el cuerpo hablaría. Y cuando lo hiciera, no sería con voz. Sería con una expansión lenta, como si el alma fuera reconociendo habitación por habitación el palacio que había olvidado ser. Este no es un conocimiento que puedas aprender. Es un umbral que solo puedes cruzar si permaneces. Y permanecer es sencillo, pero no fácil. Porque implica confiar en el gesto. Confiar en que ese punto exacto, en ese arco oculto del paladar, hay una cerradura. Y que tu lengua, si se posa con presencia, es la llave. Colócala. Y respira. Siente como una corriente leve, casi imperceptible, comienza a recorrer el cuerpo. No es imaginación. Es reconocimiento. La electricidad ya estaba allí. Solo necesitaba dirección. Y tú acabas de ofrecerla. Ahora el cuerpo sabe. Y el alma comienza a recordar. Capítulo 11. La lengua como antena, como emitir señales hacia lo invisible. Toda palabra nace de un deseo de emitir, pero no toda emisión necesita palabra. Antes de que el lenguaje fuera sonido, ya éramos vibración. Y toda vibración, si se sostiene en coherencia, comienza a irradiar más allá del cuerpo. El ser humano no es solo receptor de información. Es emisor. No únicamente mente que piensa o boca que habla. Es una antena que emite frecuencia, que proyecta forma, que imprime su campo incluso en el silencio. Y esa antena, en su punto de mayor sutileza, se activa con un gesto pequeño, la lengua reposando en el paladar. El músculo del habla que, al callar, se convierte en la vara del emisario invisible. La ciencia lo dice sin decirlo. El cuerpo humano genera un campo electromagnético constante, y el corazón, no el cerebro, es su fuente principal. El Instituto Earmad demostró que ese campo puede variar con la intención, el pensamiento, la emoción. Pero más allá del pensamiento, hay una vibración que surge no de lo que sentimos, sino de cómo estamos ubicados en nosotros mismos. Y esa ubicación empieza, de manera sutil pero profunda, cuando la lengua se posa con conciencia en su lugar sagrado. Colocarla allí no es gesto mecánico. Es declaración vibracional. Es como alinear la antena de una radio con una señal que ya está emitiendo, pero que no podía ser recibida. Solo que en este caso, no recibes. Emites. La lengua en su trono es el punto donde la energía se organiza. Donde el campo se sella. Donde el canal se establece. Y cuando ese canal se sostiene, el cuerpo deja de proyectar desde el ego y comienza a irradiar desde la esencia. El Zohar, texto fundamental del misticismo hebreo, afirma que el justo no habla con los labios, sino que vibra con su aliento. La raíz hebrea de ruach, que significa espíritu, es la misma que para viento o emisión de aliento sagrado.
No es coincidencia. En esa tradición, el verbo creador no es un sonido, sino una intención alineada que resuena más allá del plano audible. Y el cuerpo, cuando el campo se ha sellado desde la boca, se convierte en una de esas resonancias. En el budismo tibetano, el cuerpo de un maestro realizado no es solo un cuerpo físico, sino un cuerpo que emite. No es metáfora. Es literal. Irradia paz, quietud, orden. No por lo que dice. No por lo que hace. Sino por la coherencia vibratoria que emana desde su núcleo energético. Y esa coherencia no comienza en el corazón, ni en el entrecejo, ni en la corona. Comienza en la lengua. Cuando deja de emitir palabras y comienza a sostener el silencio correcto. La medicina china, al estudiar los meridianos extraordinarios, identifica que cuando la lengua toca el paladar, conecta los dos canales principales del microcosmos, gobernador y concepción. Pero lo que no se dice tan fácilmente es que ese contacto genera un campo de resonancia que cierra las fugas del aura. El campo se vuelve firme, estable, direccionado. Y cuando hay dirección, la emisión es posible. Lo que antes se decía, ahora se proyecta. Lo que antes se pensaba, ahora se irradia. La lengua, en su reposo, es antena. Y tú, al permanecer en el gesto, te conviertes en transmisor. Por eso los sabios callaban. No porque no supieran, sino porque sabían que al hablar, interrumpían la emisión sutil que ya estaba ocurriendo. Había más poder en su campo que en sus palabras. Y tú, cuando sostienes ese gesto el tiempo suficiente, empiezas a notar cómo la energía responde. Personas se calman cerca de ti. El ambiente se ordena sin que lo expliques. Tus intenciones se manifiestan con menos esfuerzo. Porque ya no pides desde la voz. Emites desde el alma. Y el alma, cuando emite desde un cuerpo sellado, ordenado, presente, se convierte en campo creador. Este no es un poder externo. No es manipulación. Es sintonía. Sintonía con la frecuencia original que estaba esperando que tu cuerpo se alineara para empezar a transmitirlo, que ya eres. Jesús, en los evangelios apócrifos, decía a sus discípulos: si el templo está limpio, el espíritu habita. Si el verbo no se pierde en la boca, entonces el mundo puede ser dicho desde el silencio. Evangelio de los 12, fragmento preservado en códices coptos, traducción aproximada. El templo es el cuerpo. La limpieza no es moral, es energética. El verbo no dicho no es represión, es emisión. Y tú no estás aquí para explicar. Estás para emitir una frecuencia que restaura el mundo alrededor sin hablar de ella. Coloca la lengua. Respira. Permanece. Y deja que lo que antes tratabas de decir, ahora se vuelva campo. Porque ese campo, si es sostenido, no solo te transforma a ti. Comienza a reordenar todo lo que toca. Y el silencio, por fin, se convierte en tu idioma más claro. Tu mensaje más nítido. Tu antena más exacta. Y tú, en quien vibra la palabra que ya no necesita ser dicha. Capítulo 12. El aliento del logos, respiración, vibración y lengua anclada. El primer verbo no fue una palabra. Fue un aliento. No dicho, no pensado. Exhalado. El mundo no comenzó con una frase, sino con una vibración. Y esa vibración no salió de una garganta. Salió de un centro más profundo, donde el espíritu aún no se había separado del cuerpo, donde el sonido y la luz eran la misma cosa, donde la intención y la forma no necesitaban intermediarse con signos. Era el aliento del logos, la inteligencia que respira antes de crear. Ese aliento aún vive en ti. No lo perdiste. Solo lo cubriste con la prisa de decir, con la ansiedad de nombrar, con la costumbre de explicar. Pero cuando detienes todo eso, cuando simplemente colocas la lengua en su sitio y respiras sin intención de hablar, ese aliento vuelve a despertar. La lengua es el ancla. La respiración, la nave.
Y tú, en medio de ambos, comienzas a recordar cómo era emitir sin pronunciar. En la tradición hermética, Hermés Trismegisto afirma: el logos no se expresa solo con la voz, sino que se desliza con el aliento. El sabio lo pronuncia respirando desde el centro del ser. Corpus Hermeticum, libro 13. Esa respiración no es cualquier aire. Es aire alineado, aire convertido en geometría sagrada. Cuando la lengua toca el paladar, ese cielo interno que ya no es techo sino templo, la exhalación cambia. Ya no es solo expulsión de dióxido. Es vibración que transporta una carga invisible hacia el campo sutil. Es un decreto que no suena, pero el universo lo escucha. Porque lo que decreta no es la palabra. Es la coherencia detrás de ella. La ciencia lo está comenzando a reconocer. Estudios sobre biofotones han demostrado que el cuerpo humano emite luz, y que esta luz aumenta durante estados de meditación profunda. La respiración rítmica, cuando se combina con atención plena, modifica la emisión de partículas energéticas que atraviesan la piel, el aura, el entorno. Pero hay algo más que aún no pueden medir, lo que ocurre cuando esa respiración se acompaña del gesto correcto. Cuando la lengua no flota sin dirección, sino que se posa como sello sagrado, como piedra angular de un templo invisible que se activa con cada inhalación. La medicina taoísta enseñaba que la respiración correcta no ocurre solo en los pulmones. Ocurre cuando el aire se convierte en I, y el I se convierte en intención. Y esa transmutación comienza con el sello de la boca. No al cerrarla. Al colocar en ella la llave que abre el fuego interior. Cada exhalación, entonces, no es pérdida. Es siembra. Cada inhalación no es supervivencia. Es reconfiguración. Y el cuerpo, poco a poco, se convierte en un altar que no se adorna, se habita. La lengua anclada le dice al cuerpo: ya no vamos a hablar, ahora vamos a emitir. Y el aliento lo entiende. Y comienza a moverse con otra cadencia. No apresurado. No tenso. Como un río que ha encontrado cauce. Como un tambor que marca la frecuencia exacta para que lo invisible se encarne. En el hinduismo más esotérico, se habla de Sadda Brahman, el sonido como aspecto de lo divino. Pero ese sonido no es audible. Es el murmullo que vibra entre el aliento y el silencio. Y quien respira desde ese punto, quien sostiene el gesto, se convierte en instrumento del Sadda sin tocarlo, sin llamarlo, sin exigirle manifestación. El cristianismo oculto lo sabía también. En los Hechos de Juan, uno de los evangelios apócrifos donde la danza del logos se describe en símbolos, se narra: y mientras danzábamos en círculo, no hablábamos, sino que respirábamos su nombre. Y él nos guiaba no con voz, sino con vibración. Hechos de Juan, fragmento 94, traducción gnóstica. Respirar el nombre. No decirlo. No repetirlo. Solo dejar que el aire, ordenado por la lengua en su sitio, lo lleve a donde debe estar. Porque cuando respiras con la lengua sellando el cielo de la boca, la geometría de tu aura se reorganiza. Tu campo se cierra. Tu energía deja de escaparse. Y lo que antes era pensamiento, deseo, intención, ahora se convierte en impresión directa sobre la realidad. No hay que hacer afirmaciones. No hay que decretar compulsivamente. El gesto correcto, sostenido con el aliento correcto, hace el trabajo solo. El alma sabe qué quiere. El cuerpo sabe cómo moverlo. Y el aliento, alineado, lo transporta como quien lleva una luz envuelta en un suspiro. El logos vive en ti no cuando hablas, sino cuando respiras desde el centro. Y ese centro se activa con una llave que solo los que han callado lo suficiente pueden usar. La lengua no es un accesorio de la palabra. Es el regulador de la emisión. El umbral donde el aire se vuelve decreto. Donde la exhalación ya no es aire, es espíritu entregado al campo. Y tú, al sostenerlo, al mantener la lengua en su sitio y el aliento en su ritmo, ya no eres alguien que medita. Eres el templo que respira al logos sin nombrarlo.
Eres el aliento que crea sin decir. Eres la voz que no necesita voz. Y la realidad, en silencio, comienza a obedecer. Capítulo 13. La voz que no suena. Decretar desde el campo energético. La realidad no responde a lo que dices. Responde a lo que eres mientras lo dices. Y más aún, responde cuando no dices nada, pero emites una vibración tan pura que el universo no puede ignorarla. No se trata de afirmaciones, ni de pensamientos positivos, ni de frases repetidas con fe temblorosa. Se trata de una frecuencia encarnada. Una presencia que, al estar alineada, no necesita voluntad. Solo resonancia. Eso es decretar sin voz. Eso es lo que ocurre cuando la lengua está en su trono y el alma en su eje. Entonces el campo, ese espacio invisible que vibra más allá del cuerpo, comienza a hablar por ti. No como un eco. Como un instrumento afinado que emite, sin esfuerzo, la canción exacta de lo que ya es verdadero. Cuando la lengua se posa en el paladar, no estás solamente cerrando un circuito nervioso. Estás declarando que tu energía ya no está fragmentada. Estás sosteniendo la totalidad en un solo gesto. Y desde ahí, el campo que te rodea, que no es metafórico, sino medible, empieza a emitir tu verdad. No porque la pienses, porque la vibras. La intención, por sí sola, es un principio débil si no está sostenida por una vibración estable. Es como querer tocar una nota sin afinar el instrumento. Pero cuando la lengua ancla la presencia, y el cuerpo entra en coherencia, la intención deja de ser necesidad. Se vuelve misión. El decreto ocurre sin que tengas que formularlo. En el libro de la sabiduría secreta de Enoch, texto gnóstico canónico, se escribe: la palabra que no se pronuncia se graba en el éter, y el ángel que la recibe no pregunta por labios, sino por luz. Codex Enochei, fragmento siríaco, traducción adaptada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se decreta desde el campo. No se convence a una fuerza superior. No se negocia con el destino. Se irradia una señal tan clara que la realidad responde en su misma frecuencia. Este tipo de decreto no es mental. Es celular. Es bioeléctrico. Es vibracional. Y su activador más puro es el gesto silencioso de la lengua en el cielo de la boca. Porque ese gesto, al sostenerse, reconfigura la dirección de la energía. Ya no escapa por la palabra. Ya no se pierde en el deseo. Ya no se dispersa en la duda. Se concentra. Y al concentrarse, emite. Los alquimistas herméticos lo sabían. No hablaban de atraer. Hablaban de ser imán. Y el imán no busca. Solo irradia el campo correcto. Paracelso escribió: no es la voz la que convence a la materia, sino la firma vibratoria del espíritu alineado. Liber de Vita Longa, siglo XVI. No necesitas convencer al universo. No necesitas repetir fórmulas. Solo necesitas sostener la coherencia de tu campo. Y esa coherencia se ancla, se activa, se mantiene, cuando la lengua se transforma en sello. No de cierre, sino de declaración energética. Entonces el cuerpo no decreta con palabras. Decreta con el campo. Y la palabra que alguna vez fue pronunciada ya no es necesaria, porque el decreto ocurre solo con el estar. Ese estar tiene una arquitectura, una postura, una respiración y un gesto. Ese gesto es tan pequeño que pasa desapercibido. Pero el alma lo reconoce. Y cuando lo encuentra, se ordena. Y cuando se ordena, emite sin esfuerzo lo que el ego intentaba construir con 1000 pensamientos. Este es el momento en que la lengua, en su lugar, se convierte en faro. Y tú, sin decirlo, comienzas a crear. Sin nombrarlo. Sin manipularlo. Simplemente irradiando una frecuencia a la que la vida, sin saber por qué, se alinea. Porque decretar no es imponer. Es ser tan claro en tu vibración que la realidad se acomoda sin resistencia.
como una danza que sigue el ritmo que tú no haces sonar, pero que todos perciben, aunque tú estés en completo silencio. Eso es la voz que no suena. Y esa voz, ahora, vive en ti. Capítulo 14. Cuando el cuerpo ora, activación del fuego sin rituales externos. La oración no comienza cuando hablas. Comienza cuando todo en ti está tan en silencio que el alma empieza a arder. No porque invoques, no porque recites, sino porque has hecho de tu cuerpo el altar y del gesto, la llama. No necesitas velas, ni incienso, ni fórmulas. Solo una cosa, presencia contenida en un gesto invisible. Ese gesto, el más sencillo, el más escondido, el más ignorado por las liturgias, es la lengua reposando en su trono. Cuando la colocas ahí, sin esfuerzo, sin tensión, sin expectativa, algo se enciende sin ruido. Un fuego sin llama. Una vibración que no necesita voluntad para elevarse. Una oración sin lenguaje que no se dirige a nadie porque ya está unida a todo. El cuerpo, entonces, ya no espera un milagro. Se convierte en el milagro. En los escritos silenciosos del desierto egipcio, los padres de la no palabra decían que el gesto perfecto no era arrodillarse, ni juntar las manos, ni mirar al cielo. Era aprender a sostener el cuerpo como si fuera una antorcha encendida desde dentro. Y eso solo ocurría cuando el aliento se calmaba, la mente descendía y la lengua sellaba el templo. En los evangelios gnósticos, Jesús no enseñaba a orar de rodillas, sino a retirarse al interior. Cuando ores, entra en tu cámara secreta y cierra la puerta. Evangelio de Mateo 6:6. Pero esa cámara no es un lugar físico. Es una geografía interna. Y esa puerta que hay que cerrar es la boca. No para reprimir, sino para contener el fuego. Y la lengua, al sellarla, enciende ese fuego en espiral. Ya no hay dogma. Ya no hay sistema. Solo hay un cuerpo que, al sostener el gesto, comienza a orar sin saber que está orando. Porque orar no es pedir. Es arder. Como el arbusto de Moisés que no se consumía. Como el incienso que no huele, pero eleva. En la Bhagavad Gita, el señor Krishna declara: el que me ofrece la hoja, el agua, el aliento, con intención pura, ya me ha dado todo. Bhagavad Gita 9:26. Esa hoja es el cuerpo. Ese aliento es el fuego. Y la intención pura no se dice, se sostiene. Cuando colocas la lengua en su sitio, ese lugar sagrado donde termina el decir y comienza el vibrar, no estás repitiendo una técnica. Estás encendiendo el mismo fuego que los alquimistas llamaban ignis internos, el fuego interno. El que no necesita madera. El que no necesita templo. El que solo requiere de ti en tu centro, callado, encendido. Y todo en ti empieza a orar. Las células vibran con una música que no se escucha. La sangre se convierte en incienso. Los huesos se alinean como columnas de catedral. La piel deja de ser frontera y se vuelve frontera luminosa. Y tú, en medio de ese cuerpo templo, ya no pides, emanas. No necesitas mirar al cielo. Porque lo estás sosteniendo desde dentro. No necesitas invocar. Porque la vibración que emites es más nítida que cualquier palabra. No necesitas ritual. Porque tú te has vuelto el ritual. Los monjes zen lo sabían cuando se sentaban sin decir nada. Los lamas tibetanos lo sabían cuando sostenían el mudra de la lengua en el silencio del tumo. Los cueros lo sabían cuando ofrecían coca a la tierra sin abrir la boca. Y ahora, tú también estás empezando a recordarlo. Que el fuego no baja del cielo. Que la oración no sube al cielo. Que cielo y fuego están en ti, sellados por el gesto más sagrado que el cuerpo puede contener. Y cuando ese gesto se sostiene, lo invisible empieza a responder. No con palabras, sino con alineación. Las cosas se mueven sin esfuerzo. Los hilos se desenredan sin tironear.
el mundo comienza a responder no a lo que haces, sino a quién estás siendo mientras lo habitas. Y eso, aunque nadie lo vea, es la oración más alta. No rezas. Ardes. Capítulo 15. La presencia que abre portales, de técnica a estado natural. Al principio fue un gesto. Sutil, apenas físico. Una lengua que sube como sin querer al cielo de la boca. Un silencio que se vuelve más denso. Un aire que cambia de peso. Algo imperceptible se enciende, y no sabes cómo, pero todo cambia. Lo que parecía técnica, ahora es presencia. Lo que era intención, se ha convertido en un estado. Y el gesto, ese punto exacto, ese contacto entre lengua y paladar, ya no se recuerda, se habita. No lo repites. Ya no necesitas hacerlo. Porque tú te has vuelto eso que antes practicabas. No hay transición marcada. No hay campana que indique que has cruzado. Solo un día, sucede. Ya no piensas en si colocaste la lengua o no. Ya no cuentas respiraciones. Ya no persigues la vibración. La vibración te evita. Tu cuerpo se ha convertido en el contenedor de un silencio más vasto que cualquier pensamiento. Tu energía ya no se dirige con intención, emana. Ya no haces. Ya no practicas. Eres. Y ese ser no es una identidad. No es una nueva versión de ti. Es una desaparición. Una disolución de bordes, una rendición de voluntad, una transparencia interior donde el gesto se ha diluido en la estructura misma del cuerpo sagrado que ahora vibra, como si hubiera recordado, al fin, que fue construido como portal. Porque el cuerpo, cuando se silencia con la lengua en su sitio, no se vacía, se convierte en umbral. Y los umbrales no se anuncian. Se cruzan sin palabras, sin ceremonias, sin música de fondo. Simplemente ocurre. Respiras, y el mundo responde antes de que lo pienses. Caminas, y las señales aparecen como si hubieran estado esperándote. Sientes, y lo que antes dolía ahora informa. Amas, sin narrar. Creas, sin prever. Recibes, sin pedir. Y todo, absolutamente todo, se alinea a un patrón que no fabricaste con la mente, sino que despertaste desde una geometría escondida dentro de cada célula. El gesto fue la llave. Pero la presencia sostenida se ha convertido en el portal abierto que no se cierra más. En los textos esotéricos del Tao Te Ching, se dice: el sabio no actúa, y sin embargo todo se hace. Él no busca, y sin embargo todo le llega. Tao Te Ching, capítulo 48, traducción fluida. El sabio no es sabio porque sabe. Lo es porque se ha disuelto en el estado del Tao. Y tú, cuando ya no practicas, sino que vives desde la vibración correcta, has entrado en ese mismo estado. La lengua ya no es una herramienta. Es parte de una arquitectura estable, en la que cada parte de ti emite lo mismo que sostiene. No hay fractura. No hay doblez. Solo un campo coherente que porta lo divino sin pretensión. En la mística del Dzogchen tibetano, se habla del estado natural no como iluminación, sino como el fin del esfuerzo. No se alcanza, se recuerda. Y ese recuerdo es tan corporal, tan invisible, tan sin nombre, que no puedes compartirlo. Solo puedes serlo. Cuando la técnica desaparece, es que la conciencia la ha absorbido. Y el cuerpo se convierte en un templo sin ritual. En un monasterio sin campanas. En un canto sin melodía. Y tú, en medio de todo eso, no necesitas afirmar nada. Porque cada partícula que emites es una oración silenciosa que no pide, manifiesta. No porque ejerzas poder, sino porque has recordado quién sostiene el poder sin usarlo. La lengua ya está en su sitio, no porque la coloques, sino porque ya eres el gesto. Y ese gesto, cuando se vuelve tu estado, no se nota. Pero los portales se abren. Las puertas se despliegan.
El tiempo se dobla. Las respuestas llegan. El cuerpo se ilumina sin brillo. Y la realidad empieza a obedecer no a tus decretos, sino a tu silencio. Porque el verdadero poder no está en lo que haces con la técnica, sino en lo que la técnica dejó sembrado en ti cuando ya no la necesitaste. Y ahora, donde antes había intención, solo hay claridad. Donde había camino, solo hay presencia. Y donde había práctica, solo hay fuego sin llama. Santuario sin forma. Dios sin distancia. Tú, sin fragmento.